Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Es un honor para mí tenerlos por acá, que se tomen el tiempo de acompañarme esta noche en este tema que vamos a hablar. Hoy les voy a compartir 10 pasos para sanar la herida materna. Lo vamos a hacer desde las enseñanzas de un libro de Yvonne Laborda. De esta autora yo ya les he compartido más podcasts, más información. El podcast que les compartí hace poco de las creencias que no nos permitían sanar a mamá, la herida materna, es casualmente de un libro también de esta misma autora. Entonces, bueno, ya hablamos de algunos problemas, ya reconocimos cómo se da la herida materna. Hoy les voy a compartir 10 pasos que les van a ayudar en ese proceso. También les recuerdo la invitación que les dejé en la pestañita de comunidad al taller de sanación de la herida materna que voy a estar dictando y compartiendo este 28 y 29 de octubre. Entonces, bueno, para cualquier información, quienes deseen acompañarme en el taller, abajito en la cajita de descripción del video les dejo allí toda la información sobre el taller y bueno, el número al que me pueden contactar por si desean participar. No siendo más, empecemos a hablar de cómo sanar, de algunos pasos para sanar esa herida materna. Si te preocupa cómo estás actuando y cómo te sientes, si tienes reacciones emocionales automáticas contra tus hijos o las personas importantes para ti, es importante que en ese momento te preguntes si deseas cambiar. Muchísimas veces nos acostumbramos al dolor, muchísimas veces justificamos las heridas y las hacemos parte de nosotros, las integramos a nuestra personalidad y decimos yo soy así. Los comentarios de este video de las creencias erróneas dejaron mucho material sobre este tipo de temas. Entonces fue como no es que mi madre me golpeó, mi madre me abandonó, pero me hizo más fuerte. Es que yo entiendo que el maltrato que ella tuvo contra mí me ayudó a ser la persona que soy hoy porque me fortaleció. Bueno, si bien es cierto que hay que sacar lo positivo de lo negativo, esto no justifica que esas heridas que encubrimos nos hacen daño en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y en la forma en la que nos relacionamos con nuestros hijos, nuestras parejas o las personas importantes en nuestra vida. Sanar la herida materna te permitirá ver la distancia real que hay entre las vivencias y experiencias del niño o la niña que fuiste y la madre o el padre que eres. La herida primaria se sana cuando tomas la conciencia de la distancia que hubo entre lo que verdaderamente y legítimamente necesitabas de niño o de niña y lo que obtuviste. Ese vacío es donde habrá la mayor parte de todos tus problemas. Las inseguridades, la falta de autoestima, las dependencias afectivas, las reacciones emocionales hostiles, los celos, las obsesiones, las adicciones, los trastornos de alimentación, la agresividad, la violencia, la depresión, ansiedad, angustia, perfeccionismo, necesidad de controlar, necesidad de poder, miedos y fobias. Sanar la herida materna te devolverá la paz, la armonía, seguridad y autoestima perdidas para poder llegar a ser quien viniste a ser. Si estás viviendo desde la máscara del dolor, si estás viviendo desde el abandono, desde el rechazo, desde la injusticia, desde la traición, desde la humillación, desde el abuso, en realidad no estás viviendo tu auténtico ser. Estás perdido, estás camuflando el dolor, escondiéndolo y maquillándolo detrás de esa herida, justificándote con que abandonas las cosas que quieres hacer o que no te comprometes en relaciones porque simplemente eres así. Cuando nos permitimos ver la herida primaria, cuando nos permitimos ver cómo la relación con mamá puede estar afectando nuestra vida, allí empieza el poder, allí empieza el trabajo para reencontrarnos con nuestro verdadero ser, con nuestra parte más auténtica. Al hacer esto tomarás conciencia y conectarás con dicho vacío emocional, junto con la carencia emocional que te dejó siendo un niño o una niña. Dejarás de minimizar tus sentimientos, de negar y silenciar la voz del niño o la niña que fuiste. Conectar con la vivencia real infantil te permitirá sanar la herida materna. También te permitirá responsabilizarte hoy de lo que te pasó y lo que te faltó para poder liberarte y llegar a ser la madre
o el padre que tus hijos necesitan y la persona que viniste a ser. Recuerden que si no tenemos hijos, si decidimos no tener hijos, hacemos este trabajo de ser la madre o el padre que necesitamos y nos maternamos a nosotros mismos y nos damos ese amor, ese cuidado y esa atención que no recibimos de nuestros progenitores. Lo más importante no es aquello que te pasó, sino lo que hiciste con ello siendo un niño o una niña y cómo te sigue afectando hoy en día. Cuando hablamos de reconocer lo que nos pasó, cuando hablamos de asumir la responsabilidad, no es que el niño tenga la culpa de lo que su madre o su padre hizo, no. Cuando hablamos de tomar responsabilidad es dejar primero de juzgar, dejar de echar culpas, dejar de responsabilizar y dejar de justificar. Las otras personas no van a cambiar. Cuando hablamos de sanar y en ocasiones no poder perdonar o no tomar la decisión de perdonar, hablamos de soltar y de hacernos los responsables de nuestra propia sanación. No puedo devolver el tiempo, no puedo evitar que mamá me trate como me trató, me abandone, me rechace, me golpee, abuse de mí, no puedo evitar eso. Pero es lo que voy a hacer con ese dolor, como adulto voy a tomar la responsabilidad de sanarme, voy a tomar la responsabilidad de dejar ese dolor atrás, de mirar ese dolor y enfrentar esos miedos, enfrentarme a ese dolor que tal vez por mucho tiempo he estado escondiendo o si he estado viviendo desde mis heridas. Permitirme poner un alto y decir ya, esto ya pasó, lo voy a llorar, lo voy a superar. Obviamente esto es un proceso que yo sé que en palabras pues suena muy fácil, en palabras es súper sencillo, afrontar, integrar, sanar y ya. Yo sé que en la práctica es un proceso que toma tiempo. Pero lo importante es dedicarnos ese tiempo, dedicarte ese tiempo a reconocer lo que te dolió, dedicarte ese tiempo a escucharte si no te escucharon cuando eras un niño, dedicarte ese tiempo a mirar las heridas, repasar las heridas, llorar por esas heridas, pero empezar a tomar acciones para cambiar esas heridas, para soltar esas heridas, para ya no vivir desde ellas. En estos pasos para sanar la herida materna, te comparto el primero. El primer paso es la toma de conciencia. Saber que lo que nos pasó siendo niños nos afecta siendo adultos. Para poder comprender qué nos pasa hoy, necesitamos saber qué nos pasó siendo niños. Lo que tuvimos que reprimir y anestesiar siendo niños se nos actualizará y saldrá siendo adultos. Hay algo que pasa muchísimo, bueno, y vamos a decir que pasa en los comentarios porque es donde más interacción tengo pues con ustedes. Muchas personas me decían como un par de comentarios, no voy a decir muchos, un par de comentarios que decían, bueno, es momento de mirar las heridas que se crean en la edad adulta. ¿Para qué vamos a mirar la niñez si la niñez yo no me acuerdo de eso? Es que la relación con mis hijos me está causando heridas en la adultez. Es que es como reacciono ahora que tengo que mirar. Sí, pero es importante entender que la niñez es como si fuera el tiempo de entrenamiento, el tiempo de preparación. Lo que sucede allí son las herramientas que tomamos para la vida. ¿Qué pasa con el adulto? En el adulto se manifiesta todo. Esas memorias de dolor se despiertan a medida que nos hacemos adultos. Ejemplo, estamos en una relación de pareja, conocemos a una persona que decimos esta es la persona ideal para mí, pero esa persona un día me golpea. En lugar de irme, en lugar de separarme, tomar mis cosas e irme o simplemente dejar el vínculo con esta persona, sigo allí esperando que cambie y esa persona me vuelve a golpear y sigue pasando. Entonces puedo decir, esto es de mi etapa adulta porque es que el amor, porque es que me apego, porque es que yo no sé amar. Pero entonces la pregunta allí sería, ¿qué viste en tu hogar? ¿Cómo era la relación de tus padres? ¿Entre ellos eran tiernos, eran cariñosos? Ay, sí, ellos se trataban súper bien, ¿Cómo era la relación con tu madre? ¿Era una madre cariñosa, una madre comprensiva? No, mi mamá me pegaba por todo. Entonces mi mamá me pegaba, me golpeaba y después iba y me abrazaba y me decía que me quería mucho, que la disculpara. ¿A qué se parece ese momento de tu niñez, esos momentos de violencia que vivías con tu madre, a lo que estás viviendo ahora? Las personas, si yo relaciono el abuso y el maltrato con el amor, ¿dónde voy a manifestar eso? En mi vida adulta. Si yo me niego a mirar mi niñez
Y obviamente se los digo mucho desde el respeto. Si ustedes no creen en el niño interior, si ustedes no creen que uno se puede sanar de sus heridas, está bien para ustedes. Porque lo bonito de la vida es que se nos da libre albedrío. Yo puedo creer y ustedes pueden creer en lo que les parezca bien, con tal de que no le hagan daño a otra persona con sus creencias, excelente. Si ustedes se niegan a mirar al niño interior y dicen, no, es que todo está en la adultez y es aquí donde tengo que hacer la corrección, y han obtenido resultados, pues excelente y felicitaciones. Pero es muy importante tomar conciencia de nuestra niñez. Mirar qué reprimimos, qué no dijimos, qué nos pasó, qué nos dolió y observar cómo todos esos sucesos anestesiados y no afrontados en la niñez y no sanados se pueden estar repitiendo, se pueden estar mostrando, reflejando en mi vida adulta. Recuerden, lo que no se sana se repite. El segundo paso es nombrar los hechos y emociones. Nuestra identidad se construye a partir de lo que ha sido nombrado. Dar voz a la realidad infantil del niño o niña que fuimos es urgente y vital. Con ayuda externa o sin ella es vital nombrar la verdad desde el punto de vista del niño que fuimos para poder liberarnos y sanarnos. En muchas ocasiones necesitaremos de alguien que nos ayude a ver y sentir a ese niño. Nombrar los hechos y las emociones. Muchísimas veces construimos una coraza a nuestro alrededor y no hablamos de lo que nos pasa. Nos guardamos las historias de dolor, nos guardamos los sentimientos. En ocasiones nos negamos a recibir ayuda. En ocasiones nos negamos a ir a grupos de apoyo, a verbalizar lo que estamos sintiendo. Y es muy importante sacarlo de nosotros. Acá nos lo dice Yvonne Laborda. Con ayuda externa o sin ella, es vital nombrar la verdad desde el punto del niño que fuimos. ¿Cómo lo puedo hacer sin ayuda externa si todavía no me siento listo o lista para ir a sentarme con un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo y contarle todo lo que me pasó y todo lo que me dolió? Hay muchos ejercicios, yo les he compartido acá, hay muchos libros que nos invitan a hacer ejercicios de escritura. La escritura terapéutica, escribo esa carta, nombro ese suceso, lo leo en voz alta, sale de mí. Estos ejercicios son muy importantes para empezar a sacar de nosotros todas esas emociones reprimidas. ¿Cuántos de ustedes han hecho estas meditaciones que les he compartido acá o tal vez han escuchado o han leído en otros lugares? ¿Cuántos de ustedes han hecho los ejercicios de escritura terapéutica, de hablarle a ese niño interior, ejercicios de hablarle a su madre interior, a su madre? ¿Y cuántas veces han terminado llorando con esa carta? ¿Cuánta catarsis han hecho en ese proceso de la escritura terapéutica? ¿Cómo se sienten después de que se permiten hablar con alguien lo que les sucedió? ¿Se sienten comprendidos? ¿Se sienten más ligeros? ¿Sienten que se quitan un dolor de su cuerpo y un peso de encima? Esta es la importancia de nombrar los hechos y las emociones, de dejar de cargar esa caja de secretos que cada vez se va haciendo más pesada, liberarnos, sentirnos más livianos y poder trabajar en nuestra sanación de una manera comprometida, de una manera amorosa, porque todo el proceso de sanación requiere mucho amor. ¿Amor por quién? Amor propio, amor por ustedes mismos. Tercero, aceptar y no negar ni minimizar. Aceptar que nuestras necesidades no pudieron ser satisfechas como legítimamente esperábamos y que no fuimos amados como verdaderamente necesitábamos. Aceptar esta verdad puede hacer tanto daño que muchas personas no podrán empezar un proceso personal de indagación. ¿Cuánto nos cuesta aceptar que nuestra madre no hizo las cosas bien? Nos da miedo aceptar y decir, amo a mi madre, le agradezco la vida que me dio, pero no voy a negar que hizo las cosas mal. No voy a negar, no voy a minimizar cómo me sentí siendo un niño, un niño o una niña de 4, 5, 6 años que dejaban encerrado, que golpeaban, que le decían que era estúpido porque no podía hacer una tarea bien,
un niño, una niña que fue abandonado y dejado con otros cuidadores y su madre ni siquiera le prestaba atención. Cuando nosotros no aceptamos que no hicieron las cosas bien, cuando nosotros negamos y minimizamos el daño, lo que hacemos es que retrocedemos en el proceso de sanación. Por eso en ocasiones es que los procesos de sanación no avanzan o se estancan o simplemente no funcionan, porque no nos permitimos aceptar y decir, sentarnos con ese niño interior y preguntarle ¿cómo te sentiste? De pronto ahorita el adulto no está enojado con mamá, de pronto el adulto se convirtió en padre o en madre y de pronto ve las cosas de una manera diferente. Entonces puede decir sí, yo también me estreso con mis hijos, también me desespero, no llego de pronto a los niveles a los que llegó mi madre, pero la puedo entender un poco. Pero ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo te sentiste cuando te abandonaron, cuando te rechazaron, cuando te golpearon, cuando fueron injustos contigo, cuando no te vieron, cuando te comparaban, cuando todo el tiempo te minimizaban? Aceptar eso no nos convierte en malos seres humanos. Aceptar eso no va a hacer que mamá de pronto desaparezca. No, simplemente vamos a poder decir, acepto mi dolor, no niego que me sentí mal y tampoco minimizo cómo me siento, porque si yo minimizo cómo me sentí siendo un niño cuando pasaban todas estas cosas con mamá, de adulto voy a seguir minimizando el daño que me hacen los demás, no voy a colocar límites, voy a estar allí sirviéndole a las personas de tapete, voy a hacer una alfombra, me voy a tirar al piso para que las personas que quiero en nombre del amor me pisoteen y voy a recibir esto y voy a decir, es que así se ama. Igual no duele tanto cuando una persona en tacones te pasa por la columna, eso no duele tanto. Eso es lo mismo que pasa cuando minimizas cómo te sentiste, cómo esas heridas te hicieron daño. Y esto no se hace, lo voy a repetir siempre, no se hace para echar culpas, no se hace para pedir una reparación, no se hace para odiar porque eso no sirve para nada. Se hace para poder sanar, para poder reconocer cómo me sentí, cómo me siento en este momento, cómo me afecta lo que pasó y qué voy a hacer con eso, qué voy a hacer con ese dolor, cómo lo voy a transformar. Cuarto, validar las emociones y necesidades. Legitimizar las necesidades no satisfechas y las emociones reprimidas del niño o niña que fuimos es vital para que nuestro niño interior pueda confiar en nosotros ahora que somos adultos. Necesita un aliado que le dé apoyo para superar su abandono emocional. La confianza es vital para poder sanar el dolor original. Nuestro niño interior solo nos tiene a nosotros hoy, ahora. Muy importante validar nuestras emociones y nuestras necesidades. Escucharnos. Cuando nos colocamos en segundo, tercer, cuarto o último lugar, cuando necesitamos o deseamos algo, cuando no somos una prioridad para nosotros, allí seguimos reforzando las heridas, lastimando más a ese niño interior. El proceso del niño interior es un proceso que necesita, aparte de paciencia, también necesita mucha comprensión y es un proceso de confianza, porque en ocasiones olvidamos nuestra niñez, digamos en modo de supervivencia, esos recuerdos quisimos no traerlos con nosotros para que no nos hicieran daño, pero cuando vamos a conectar con ese niño empezamos a decir, no, es que yo ya no estoy en edad para ponerme a jugar con una pelota, es que de niño siempre quise, no sé, esa bicicleta, ese juguete, probar ese dulce, pero ya a estas alturas ya para qué. No invaliden eso, para poder sanar ese niño interior, para poder devolverte a esa época que tal vez no fue tan bonita en tu infancia, es importante validar cómo te sientes y escuchar qué necesitabas en esa época de tu vida que no recibiste. La mayoría de veces no son cosas materiales, la mayoría de veces no son dulces, no son juguetes. La mayoría de veces es un abrazo, es una palabra de felicitación, es un estoy orgulloso de ti. Entonces validen cómo se sienten, validen lo que necesitan en sus procesos de sanación. No sientan que es ridículo, no sientan que no están a tiempo, no sientan que no es necesario, porque en realidad si ustedes quieren sanar, tienen que ser muy pacientes con ustedes mismos. El proceso que se hace desde afuera, sea con libros, sea con terapia, sea como sea,
Toda la magia y todo el poder para poder sanar está dentro de ustedes. Entonces, sean amorosos con ustedes, validen cómo se sienten, escúchense mucho, ténganse paciencia y respétense mucho en ese proceso. Y ya van a ver cómo las cosas empiezan a mejorar. Quinto, revisar el grado de soledad. Ver el grado de soledad que tuvimos en nuestra infancia. Lo más traumático no son los hechos en sí, sino la soledad con la que tuvimos que vivirlos. No teníamos a nadie a quien acudir ni en quien confiar. Los sentimientos más profundos de dolor son la soledad y la vergüenza. Estábamos avergonzados por el abandono emocional de nuestros padres, como si no mereciéramos su amor, o su mirada, o su presencia. Esa vergüenza conduce a la soledad. Si hubiésemos tenido la certeza de que importábamos a alguien, no hubiésemos estado tan solos. Tendríamos a quien acudir y con quien confiar. Si no tuvimos a quien acudir, es porque nos sentíamos solos e inseguros. Si nos sentimos solos e inseguros, es porque nadie nos dio la suficiente seguridad. Mamá no nos protegía. John Bradshaw nos habla de la soledad y la vergüenza maravillosamente en su libro Sanar la vergüenza que nos domina. Cómo superar el miedo a exteriorizar tu verdadero yo. Más adelante también les hablaré un poco acerca de este libro. La soledad es una gran maestra. En nuestra época de adultos, la soledad es una maestra, nos permite conocernos, nos permite escucharnos, nos permite sanarnos, nos permite enamorarnos de nosotros mismos y disfrutar nuestra compañía. Pero cuando somos niños, cuando mamá no está allí para protegernos, cuando mamá no está allí para darnos su amor, su aprobación, para mirarnos, para acompañarnos, para decir que somos importantes para ella, crecemos sintiendo que no necesitamos a nadie. Que si pedimos ayuda, entonces somos débiles. Nos da vergüenza decir, quiero que me acompañes. Nos da vergüenza decir, necesito tu ayuda. Nos da vergüenza decir, me gustaría que te quedaras conmigo. Entonces empezamos a volvernos desconfiados. No le cuento a nadie mis cosas porque a nadie le importan. Si estoy enfermo, tengo que ser fuerte porque yo no soy una persona débil. Y eso en ocasiones nos lleva otra vez a mamá. Si no tuvimos la protección, si no tuvimos el amor y la aprobación y la presencia de mamá, si mamá no nos miró, si mamá no nos vio, vamos a crecer pensando que solos estamos mejor. Vamos a pasar toda nuestra vida con una soledad autoimpuesta. Y no les estoy diciendo, se los dije al inicio, la soledad es una maestra. Los momentos de soledad son necesarios para poder reencontrarnos y reconectarnos. Pero recuerden que una cosa es la soledad saludable, la que me permite conectar conmigo, la que me permite conocerme, escucharme, la que me permite darme espacio, consolarme y mimarme. Y está la otra soledad, la que me vuelve amargado, la que me aleja de los demás, la que hace que me enferme, la que me hace sentir que todo afuera es malo y que por eso tengo que estar solo. Sexto, nuestro sentimiento de culpa o remordimiento. Ayudar a nuestro niño interior a ver y sentir que no había nada que él o ella pudiera haber hecho diferente, que nada fue su responsabilidad ni su culpa, que su dolor proviene de lo que le pasó y de lo que le hicieron y de todo eso que le faltó. El niño siempre es víctima, nunca culpable ni responsable. Su dolor le fue infringido. Ese dolor no es de él. Nuestro sentimiento de culpa o de remordimiento nos lleva a buscar continuamente qué fue lo que estaba mal en nosotros para que mamá no nos aceptara ni nos amara. Y si teníamos más hermanos, pues íbamos a estar todo el tiempo comparando. Es que será porque yo fui el primero, será porque yo fui el último, será que mi mamá no me quería porque pues ella no quería ser madre y justo nací yo. Es que es verdad, yo era un niño o era una niña muy traviesa. No, el niño no tiene la responsabilidad de nada. Cuando eras un niño y te maltrataron, te rechazaron, te abandonaron, te compararon, no te vieron y te causaron dolor, recuerda que eras una víctima. No eras culpable ni responsable. ¿Qué puede hacer de malo un niño de 4 años? ¿Qué puede hacer de malo un niño de 7 años? ¿Ser travieso?
tal vez saltar en la cama, saltar en los muebles, que al comer ensucie las paredes. Eso es propio de la niñez, pero eso no lo convierte en un mal niño. Toda esa ignorancia que tal vez tenía nuestra madre, que tenía tu madre al educarte, no la convierte en alguien que debas justificar. No debes de tener ese remordimiento de si tal vez yo hubiese sido diferente, de pronto mi mamá no se hubiese enojado tanto conmigo, de pronto si yo no hubiese sido, es que yo me parecía, no sé, mucho a mi papá y mi mamá estaba muy enojada con mi papá y por eso me trataba así. Dejar de lado eso, ese sentimiento de culpa y de remordimiento y devolver todo al lugar que pertenece. No era un niño malo, no era una niña mala, era un niño y una niña que merecía amor, cuidado, protección. Y si no me lo dieron, no fue por mi culpa. Yo no hice nada para que eso fuera así. 7. Permitirnos sentir enfado, odio o ira. Es normal, necesario y totalmente legítimo sentir y expresar rabia, frustración o estar enfadados cuando se siente el maltrato en nuestras entrañas, cuando sentimos el control, el abuso, la soledad, la pena o la falta de mirada. Lo antinatural fue tener que negarlo, silenciarlo, reprimirlo y anestesiarnos para dejar de sentirlo. En este punto no estamos hablando de sentir odio o ira contra mamá, de ir a gritarle a mamá, no. No estamos hablando de ir a expresar la rabia con mamá. Es que la interpretación es lo que en ocasiones nos lleva al desconocimiento y a hablar desde la percepción. Es muy importante entender que cuando estamos hablando de permitirnos sentir, no es que yo voy a ir a buscar a mi mamá que tiene 80 años por algo que me hizo cuando tenía 20. ¿Eso para qué sirve? Eso no sirve para nada. La otra persona ni se acuerda. Cuando hablamos de permitirnos sentir enfado, odio o ira, es porque en ocasiones no solo reprimimos esos sentimientos que nos causó, esos sentimientos de dolor, de soledad o de falta de mirada que nos causó mamá, sino que nos convertimos en expertos interiorizando y reprimiendo todo lo que sentimos. No colocamos límites y cuando nos enojamos con personas que no tienen nada que ver con el asunto. Hay muchos ejercicios, Lois Hay nos propone varios ejercicios para exteriorizar esa rabia, esa ira o ese enfado que tal vez no procesamos. Hay un ejercicio que ella propone en su libro Usted puede sanar su vida, que es un ejercicio con cojines. Si de pronto en todo este proceso terapéutico nos damos cuenta que tenemos mucha ira guardada, mucha rabia, pero como les digo, ir a decírselo a la otra persona, eso no sirve para nada ya. Tomas un cojín. Si puedes, te encierras en tu cuarto, en un lugar donde estés a solas, donde nadie te moleste, tomas el cojín y gritas. Y le dices a ese cojín todas las groserías y toda la rabia y todos esos sentimientos y golpeas el cojín si quieres. Entonces sacas y expresas todo eso. A medida que tú vas aprendiendo a comunicarte asertivamente, a medida que tú vas aprendiendo a colocar límites, a decir no, a decirle a tu madre o a las personas importantes para ti que emocionalmente te desestabilizan, no, hasta aquí llegas, esto no te voy a permitir que lo hagas, todo ese sentimiento, todo eso se va procesando. Si algo no te gusta, está bien. En ocasiones somos muy políticamente correctos. En ocasiones lo que hacemos, eso es una expresión que se usa mucho, no sé si me entienden, y es que a todo el mundo le digo que sí. Es que, ¿cómo se va a sentir el otro si le digo que no? No lo quiero hacer, pero lo hago para que el otro no se disguste. Pues eso ya es problema del otro. Si yo no quiero hacer algo, pues simplemente no lo hago. Esos son pequeños abusos que cometemos contra nosotros mismos. Decir que sí cuando queremos decir que no. Hacer cosas que atentan contra nosotros, pero es que ¿cómo se va a sentir el otro? Pues como el otro se sienta, eso ya es asunto de él. Si yo desde el respeto le estoy diciendo no, si yo simplemente estoy colocando mis límites claros, cómo se sienta el otro, pues ya es su problema. Y miren que no les estoy diciendo que no sean personas que ayudan a los demás, no les estoy diciendo que maltraten a nadie. En ninguna de las palabras que les estoy diciendo maltraten. Les estoy diciendo, coloquen sus límites, colóquense como prioridad, siempre desde el amor y desde el respeto, para decirle a otra persona, no, ustedes no tienen que gritar. Si el otro se desespera, grita y los ofende, eso ya es asunto del otro. Dejen de reprimir cómo se sienten, empiecen a colocar límites sanos y van a ver cómo el proceso de sanación va a ser mucho más llevadero y mucho más bonito para ustedes. 8. Permitirnos sentir tristeza y pena. Después de la ira,
Suele venir una profunda tristeza o una gran pena por todo lo que ahora sabemos y sentimos. Quizá desde hace mucho tiempo. Nos hubiese gustado que todo fuera de otra manera. La toma de conciencia nos duele en el alma y en el corazón del niño y la niña que fuimos. Sentir su dolor, su desespero y sobre todo su soledad nos ayudará a sanarlo y liberarlo de nuestro interior. Dejará de necesitar manifestarse a través de nuestras vidas en forma de gritos, enfado, depresión, tristeza, control, miedo e inseguridades y dudas. Permitirnos sentir tristeza, después de que sacamos todo lo que sentimos, lo que nos dio rabia, lo que tal vez nos pareció injusto, llega la tristeza, llega la soledad, llega ese sentimiento de pena, llega ese sentimiento de autocompasión. Y en ocasiones, en los procesos de sanación es importante hacer eso. Es importante permitirte sentir compasión por ese pequeño niño y esa pequeña niña. Abrazarte, consolarte, decirte que está bien llorar, decirte que está bien sentirte así. Permítete sentirlo. Y esto no es algo de todos los días. Uno no va a vivir todos los días sentándose por ahí a llorar, porque obviamente estos ya son cuadros clínicos que ya se deben de trabajar con acompañamiento terapéutico. Pero en un proceso de sanación, permítanse conectar con esos sentimientos. ¿Se sienten tristes? ¿Pasó algo que les causó dolor y que quieren llorar? Siéntense, hablen con ustedes mismos, lo pueden hacer frente al espejo y lloren. Lloren, se lavan la cara con agua fría o se bañan y ya salió. Porque si lo reprimen, nos devolvemos al paso 7. Nos llenamos de ira, nos llenamos de dolor, nos llenamos de rabia por todo eso que guardamos. Paso 9. Transformación y responsabilidad. Cuando nos responsabilizamos de nuestro niño interior y nos hacemos cargo de todo lo que sabemos y sentimos sobre él, entonces podremos empezar el proceso de transformación y cambio. Sanar la herida materna es transformar lo que hasta ahora hemos hecho con todo eso que nos pasó. Solemos huir, estar en el hacer, no podemos estar presentes. Gritamos, pegamos, ordenamos, limitamos, controlamos, exigimos. ¿Quieres seguir ahí? ¿Quieres seguir viviendo tu vida como la has estado viviendo hasta hoy? No, ¿verdad? La toma de conciencia inicial pasa a ser parte activa en el proceso. Necesitamos tomar decisiones conscientes aquí y ahora y responsabilizarnos de ellas hoy. Ya comprendemos y sabemos el porqué de muchas de nuestras actitudes. Ahora debemos hacer algo al respecto. Y aquí nos vamos a algo que les dije al inicio y que creo que les digo muchísimo en los videos que les comparto. La sanación requiere de acción. Pueden ir a terapia, leerse los libros, ir a los seminarios, talleres, cursos, retiros, todo lo que ustedes quieran. Pero si ustedes no toman responsabilidad, si ustedes no empiezan a cambiar sus hábitos, si ustedes no empiezan a transformar su vida desde la acción, si no empiezan a llevar a cabo esas acciones que conducen a la sanación, ese proceso va a ser un proceso de nunca acabar y por eso es que no ven los cambios. Reconozco, ya sé qué fue lo que pasó, lo integro a mi vida, lo acepto en mi vida y empiezo a integrarlo. ¿Cómo lo integro? Empiezo a cambiar. Si yo sé que vengo de un hogar donde mi madre me golpeaba por todo y estoy con una pareja que tiene abuso físico conmigo, me retiro de allí, me salgo de esa relación de pareja. Y la próxima vez que me involucre con una persona, empiezo a colocar los límites muy claros. Si soy una persona muy complaciente y que todos abusan de mí, que todos abusan de mi confianza, que todos se aprovechan de lo bueno que doy, que todos están allí como vampiros energéticos, que todos están tratando de ver quién, el que más saque su pedazo, empiezo a colocar límites y empiezo a decir no, así me cueste y me comprometo conmigo y empiezo a transformarme en una persona diferente, pero empiezo a ser responsable de ese proceso de transformación. Y 10, comprender la realidad de nuestros padres. El último paso sería comprender la realidad emocional de nuestros padres. Y esto no significa ni perdonar, ni justificar o defenderlos.
Hay hechos, experiencias o palabras que no podemos perdonar y eso es totalmente legítimo. Lo vital es comprender que si no nos pudieron dar, ni satisfacer, ni amar como necesitábamos, es porque no pudieron. No eligieron no darnos. Una madre no suele decidir no dar, simplemente no puede dar o no tiene suficiente para dar. Y no es porque no nos lo mereciéramos. Quizás ellos nos dieron todo lo que tenían. Quizás nos dieron todo y aún más, pero ese todo no era lo que legítimamente merecíamos, ni mucho menos necesitábamos. Por tanto, no obtuvimos lo necesario. Eso es lo verdaderamente importante y lo que necesita ser sanado. Quizá hubo mucha violencia por parte de mamá. Esa furia que descargaban sobre nosotros tampoco era por nuestra culpa, sino por la rabia y el odio que ellos llevaban dentro, y que finalmente pudo salir contra alguien más vulnerable. La cadena se repitió. La herida materna es todo lo que nos faltó y todo lo hostil que nos pasó, y es importante entender que nada fue nuestra responsabilidad. Hay quienes han sufrido mucho y quienes no. No haber vivido experiencias hostiles no significa no haber vivido abandono emocional y soledad. Si nuestros padres nos dieron poco, es porque poco recibieron y poco tenían para dar. Su todo puede no haber sido suficiente. Sentir compasión y poder perdonar es posible, pero no es vital para sanarnos. Comprender nos libera, y en muchas ocasiones esa comprensión nos lleva al perdón, pero no siempre es así, ni tiene por qué ser así. Hay quienes han necesitado poner distancia entre sus padres, especialmente con mamá, o incluso dejar de verlos por un tiempo o para siempre. Hay quienes han mejorado sus relaciones espectacularmente. Todo está bien y todo es legítimo y válido. La forma en la que tú lleves tus procesos y sanes está bien para ti. Se los dije en las creencias erróneas y se los repito acá. Es una pérdida de tiempo decir, ay no, yo siento lástima por todos ustedes porque esos comentarios los vi mucho, porque mi mamá no fue así. Es que mi mamá yo no tengo nada que perdonarle porque fue una santa. Perfecto para ti. Las otras personas que están viviendo su proceso, deja que los demás vivan sus procesos. Lo que está bien para ti, excelente para ti. Deja que el otro, desde lo que está bien para él, viva su proceso. Tener que perdonar algo imperdonable para nosotros nos puede encadenar de por vida. No somos responsables de lo que un adulto nos hizo siendo niños. El adulto siempre es el responsable. El niño simplemente es la víctima. Hoy mismo puedes hacer el compromiso de empezar a sanar tu herida materna para llegar a ser la madre, el padre o la persona que tus hijos necesitan o que tú necesitas. Recuerden, el compromiso es con ustedes mismos. Si tienen hijos, es un compromiso también con ellos, pero siempre la sanación es un acto de amor individual. Sano por mí, sano para mí, y ya las personas que están a mi alrededor se benefician de esta sanación. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en otro video, nos escuchamos en otro podcast. Les recuerdo la invitación al taller de sanación de la herida materna de este fin de mes de octubre. Bueno, que tengan una bonita noche, una bonita semana. Adiós.